Bueno, vamos a aprovechar este vídeo para ver en Calc cómo se aplicaría todo lo que es el formato de la celda. Aplicar formato de la celda quiere decir que vamos a poner la hoja que hemos creado pues con colores, con tipos de letras, con diferentes características que hace que esa hoja sea más vistosa. Bueno, entonces es muy fácil. En principio, por ejemplo, si tenemos esta tablita por aquí, que yo ya me quiero anteriormente, si yo, por ejemplo, selecciono todo lo que es esta tablita, por ejemplo, todas las opciones de la celda, de formato de la celda, las vamos a encontrar aquí, en formato celdas. Dentro de formato celdas, en principio, si todo es correcto, pues aparece un cuadro de diálogo que se llama formato de celdas con un montón de fichas, ¿vale? La ficha número, fuente, efecto de la fuente, alineación, borde, fondo, ¿vale? Son muchas fichas. Aquí vamos a encontrar todas las opciones, pero hay opciones que yo normalmente nunca las aplico desde aquí, sino que las aplico directamente desde la barra de herramientas por ser más cómodo. Por ejemplo, está la barra de herramientas de formato, donde por ejemplo aquí, como siempre, podemos cambiar evidentemente pues el tipo de letra, por ejemplo, y el tamaño de la letra. Siempre se va a aplicar el tipo de letra y el tamaño de letra a la parte, digamos, al rango de celdas, al conjunto de celdas que realmente esté seleccionado. Cuando yo ahora mismo tengo seleccionado todo, si yo, por ejemplo, cambio el tipo de letra, por ejemplo, por este tipo de letra, pues todo lo que está seleccionado cambia, ¿vale? Aquí como no tengo, digamos, o no se cambia el tipo de letra hasta que ya he escogido la letra, cada tipo de letra, como siempre, aparece con, digamos, con el tipo de letra en sí. Yo sé, por ejemplo, la letra Algerian es tal y como viene aquí, ¿vale? Para que me haga más o menos una idea de cómo es cada una de las letras, ¿vale? Si yo le doy aquí entonces Andaluz, pues esto lo que hace es que cambie automáticamente todo lo que estaba seleccionado a ese tipo de letra. Si yo lo que quiero cambiar es el tamaño de la letra, pues entonces despliego aquí. Y como siempre, esta lista, igual que en el Writer, pues va por puntos. A mayor número de puntos, ¿vale? Pues mayor sería el tamaño de la letra. ¿Veis que cuando cambio el tamaño de la letra, automáticamente es posible que se cambie la altura de las celdas? Bueno, pues entonces yo normalmente, cuando voy a cambiar el tipo de letra o voy a cambiar el tamaño, normalmente no entro dentro de formato celdas, sino que lo selecciono el rango de celdas y lo aplico directamente desde aquí y desde aquí, ¿vale? Como siempre, si yo quiero aplicar lo que es la negrita, ¿vale? Cursiva y subrayado, pues lo aplicaré directamente con estos tres botones. También lo puedo aplicar a través de formato de celdas, pero bueno, también lo puedo aplicar directamente desde aquí, ¿vale? Esto funciona, como siempre, como un interruptor. Si le doy una vez lo aplica, si le doy otra vez, lo quita, ¿vale? Además del tipo de letra, tamaño de la letra, la negrita, la cursiva y el subrayado, justamente al lado, pues tenemos también una serie de botoncitos que ya conocemos de sobra, que son los botones de la alineación, pero la alineación horizontal, ¿vale? Si yo pico aquí, pues todas las celdas se alinean en el lado izquierdo. Acordaros que por defecto las letras, digamos, el texto lo alinea a un lado y los números los alinea a otro. Bueno, pues si ya cambio lo que es la alineación horizontal, ya aplica la que yo le diga. Si yo le di aquí a centrar, pues se alinea al medio. Si le di aquí al lado derecho, ¿vale? Y este sería para justificar, ¿vale? Aunque se suele utilizar principalmente estos tres botones. Por ejemplo, ¿qué más cosillas podríamos ver a través de esta barra de herramientas de formato? Bueno, pues aquí van a aparecer una serie de botones que son también muy importantes, ¿vale? Aunque esto, si acaso, os lo comento ahora un poquito más tarde. Bueno, entonces hemos visto que principalmente algunas de las opciones de formato las vamos a aplicar desde aquí, ¿vale? Pero bueno, mirad, si yo, por ejemplo, entro en formato de celdas, en la pestañita fuente, ¿vale? Pues aquí igualmente puedo escoger un tipo de letra, ¿vale? Aquí viene escrita normal, pero aquí sí tengo una vista previa, con lo cual yo más o menos voy viendo cómo va quedando según el tipo de letra que escojo. Si además quiero aplicar la cursiva
o la negrita o ambas a la vez, ¿vale? Pues entonces simplemente las cojo desde aquí. Si no quiero activar ninguna de estas opciones, lo dejo en predeterminado, que eso quiere decir que ni tiene negrita ni tiene cursiva. Y desde aquí directamente pues puedo coger el tamaño, ¿vale? Entonces, cuando tengáis que cambiarlo, ¿vale? Pues como queráis, o lo hacéis desde formato celda dentro de la ficha de fuente, o lo hacéis directamente con estos botoncitos de aquí, ¿vale? Ahora eso sí, si pasamos a la siguiente ficha, la que pone efectos de la fuente, pues aquí normalmente, principalmente las dos opciones que vamos a utilizar más son esta, que es la del color de la letra, color de la fuente. Si yo, por ejemplo, escojo el color del verde aquí, por ejemplo, pues evidentemente se aplicará a todo lo que yo tenga seleccionado, ¿vale? Y el subrayado. Aquí me van a aparecer los mismos tipos de subrayados que aparecían en el writer, ¿vale? Son exactamente los mismos. Sirve para aplicar como para quitar. Si yo pulso aquí en sin, si hubiera un subrayado lo quitaría, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero aplicar un subrayado doble, bueno, pues escogería aquí el color, ¿vale? Y ya directamente lo aplicaría. Igualmente podré aplicar lo de palabras individuales para que se vaya subrayando palabra a palabra si las celdas tienen más de una palabra, ¿vale? Bueno, pues en la segunda pestañita entonces, normalmente, aunque podemos coger las mismas opciones que había en Writer de esquema, que era lo del contorno, y la opción de sombra, aquí normalmente, e incluso está también la opción de tachado y de sobrelineado, yo aquí normalmente lo que utilizo siempre es la del color de la fuente, color de la letra, ¿vale? Y el tipo de subrayado con su color correspondiente, ¿vale? Esto es lo que venía en Writer en formato carácter. Pues aquí viene dentro de formato celdas, en la pestañita efectos de la fuente. Mirad, si yo por ejemplo ahora le doy a aceptar, pues evidentemente todo eso se cambia, ¿vale? Y se aplica el color de la letra que yo he escogido y el subrayado que yo también he escogido. Vale. ¿Qué más opciones podríamos ver, por ejemplo, aquí dentro de formato? Bueno, pues mirad, dentro de formato celdas aparece también la pestañita de alineación. Bueno, pues aquí no tiene mucha historia. Hay, digamos, como una parte que me habla de la alineación horizontal, que es la que me indica estos botones que tengo aquí, que ya hemos visto antes, y otra parte para la alineación vertical, ¿vale? Que esos botones en principio aquí no aparecen y serán útiles de utilizar cuando la altura de la celda pues sea mayor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar directamente desde aquí a izquierda, centrado o derecha principalmente, que son las tres opciones que más se utilizan. Y aquí igualmente en predeterminado, bueno, la vertical, veis que puedo optar entre arriba, centrado y abajo, ¿vale? Exactamente lo que es la alineación vertical, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora mismo la alineación vertical apenas se notaría, ¿vale? Puesto que las celdas tienen muy poca altura. Y también incluso me permite aquí la opción de rotar, digamos, o inclinar las letras, dándole, digamos, una cierta inclinación en ángulos, ¿vale? Dándole la medida de ángulo, pues directamente lo aplicaría. Ahora, si acaso también un poquito más adelante os comento algo sobre esta opción, ¿vale? Entonces, recordando que en fuente venía el tipo para cambiar el tipo de letra, cambiar algún efecto como el de cursiva y negrita y el tamaño del texto. En efectos de la fuente, principalmente para el color de la letra y para lo que es el subrayado. En alineación me va a permitir escoger tanto la alineación horizontal como vertical y darle, digamos, una inclinación, ¿vale?, al texto. Y ya después me van a venir las otras dos pestañitas que a mí me interesan, que son las opciones de borde y fondo, ¿vale? Pues mirar, para aplicar borde, esta opción es bastante fácil, ¿eh? En principio, este borde que aparece aquí en la cuadrícula no se imprime, son líneas en gris tenue que normalmente no se imprimen, salvo que yo le ponga este borde. Entonces, bueno, para aplicar el borde, pues prácticamente es la misma ventana que vimos en Writer, ¿vale? Si queréis, por ejemplo, podéis escoger un tipo de línea, que son las mismas líneas prácticamente que hay en el Writer. Escogéis la línea, escogéis con su correspondiente grosor, escogéis el color de la línea y simplemente, o bien aplicáis el botón que corresponda de aquí arriba, ¿vale? Que si os dais cuenta es muy intuitivo. Este quiere decir que no
que no tenga bordes, este que solamente pintaría los 4 bordes del contorno, este pintaría del tipo de línea que hemos puesto aquí, tanto el contorno como las líneas interiores, pero solamente las horizontales, ¿vale? Este que tengo aquí pintaría de esta línea que tengo aquí todo lo que es el contorno más todas las líneas interiores, ¿vale? Y este en principio pues sería, como dice por aquí, para pintar el borde, digamos, de fuera, pero sin cambiar las que yo ya hubiera pintado anteriormente en el interior, ¿vale? Bueno, pues no tiene mucha complicación. Si yo, por ejemplo, quiero aplicar esta línea en todos lados, pues simplemente o le pulso aquí, por ejemplo, ¿vale? O incluso si yo quisiera, pues lo hubiera ido pintando poco a poco. Si ya hay algún tipo de línea que yo, por ejemplo, quisiera cambiar, pues bueno, pues simplemente selecciono la línea que quiero cambiar, escogería, por ejemplo, otro color y simplemente la pinto. Y aquí, por ejemplo, igual, si esta la quiero cambiar, pues la pinto encima y ya está, ¿vale? Es exactamente igual que prácticamente lo que habíamos visto con el Writer, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le doy aquí ahora a aceptar, pues fijaros cómo quedaría, ¿vale? El borde por aquí, lo que es el contorno y lo que es el borde interior, ¿vale? Bueno, voy a quitar algunas opciones por aquí que quedan bastante mal, lo que es el subrayado, por ejemplo. Y bueno, también podemos aplicarle, si queremos, un color de fondo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, selecciono aquí, evidentemente, como yo estoy seleccionando toda la tabla, la opción que yo coja, pues lo aplicará a toda la tabla. Pero si yo quisiera aplicarlo solamente a una fila o a varias filas, pues simplemente la selecciono y la aplico, ¿vale? Entonces, mirad, si yo me voy a formato, celdas, y me voy directamente aquí a donde pone fondo, ¿vale? Pues directamente aplico el color de fondo, uno clarito que yo más o menos quiera, por ejemplo este, ¿vale? Y le doy a aceptar. Ya esto más o menos sabemos manejarlo del Writer, ¿vale? Bueno, a ver, alguna cosita más que en un momento dado pueda ser interesante. Vamos a ver, por ejemplo, con respecto a los números, ¿vale? Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, quisiera que estos números, por ejemplo, que son números o cantidades monetarias, por ejemplo, tuvieran, por ejemplo, pues no sé, que llevara, por ejemplo, el numerito o el simbolito del euro, o que tuviera decimales y demás, bueno, pues el programa incorpora unas opciones para poder arreglarlo, ¿no? Por ejemplo, mirad, si yo aquí escribo un numerito normal y corriente, 1000, en principio lo escribe en formato predeterminado, que sería este. Pero mirad, si yo, por ejemplo, quiero que esto tenga alguna característica más, pues simplemente lo selecciono, me voy a formato, me voy a celdas, y dentro de celdas, pues me voy directamente al apartado de números, aquí, ¿vale? Y de aquí es donde yo le voy a decir en estas categorías qué tipo de dato va a ser el número que yo acabo de escribir, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Si quiero que sea un número normal, si quiero que sea un porcentaje, si quiero que sea una moneda, incorporando el euro, si quiero que sea una fecha, ¿vale? De momento, para empezar, pues simplemente le voy a decir que va a ser un número, pero quiero que tenga 2 decimales, ¿vale? Si yo le digo que quiero que tenga 2 decimales y le doy a aceptar aquí, pues evidentemente este número, o todos los que estuvieran seleccionados, se le aplicarían 2 decimales. Si yo además quiero, por ejemplo, que tenga el puntito de separador de miles, ¿vale? Es decir, que pone un puntito cada 3 ceros, ¿ven? Si pongo 1000, 2000, 3000, pondré el separador de miles, o si pongo millones, pondría 2 puntitos. Si yo me vengo a formato y me vengo a celda, pues hay una opción aquí que pone separador de miles, ¿vale? Si yo le tengo puesto 2 decimales y separador de miles, pues directamente lo pondría así, con sus 2 decimales y con el separador de miles. Bien, si yo, por ejemplo, ahora quisiera que además me pusiera el simbolito del euro, imaginaros que yo todas estas quisiera ponerle el simbolito del euro, para no tener que ir una a una poniendo el euro. Normalmente se suele marcar, se selecciona todas las que sean números, a las que fuéramos a ponerle el euro, me voy a formato celda, me voy al apartado de número, ¿vale? Aquí en la categoría, pero en vez de poner número, ahora le digo que esto va a ser una moneda, ¿vale? Y en la moneda yo le digo qué moneda es la que quiero que aparezca, ¿eh? Este programa, digamos que está conectado con el Windows y coge y se da cuenta que estamos en España,
y automáticamente me escoge el euro, pero yo podría escoger otras monedas de aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces en este caso, ahora yo ya al decirle que es moneda, me le va a poner automáticamente el euro, por lo tanto el euro nunca lo tenéis que poner vosotros a mano, le escojo el número de decimales, le digo que tenga un decimal solamente y que además me ponga el separador de miles. Venga, pues yo le doy a aceptar y veis cómo ha cambiado, le ha puesto un decimal a cada uno y además le ha puesto el euro. Siempre aquí directamente en formato de celda, aquí vais a ver dentro del número un ejemplo de cómo iría quedando con las opciones que yo he ido seleccionando. ¿Vale? Entonces, de momento, solamente vais a utilizar, si acaso, la opción de número para poner decimales y el separador desde miles, si no es un número monetario, y el monetario. ¿Vale? Este monetario, por si quiero que aparezca el simbolito del euro. Los demás los iremos viendo un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, para todo eso está la función de número. Ya también más adelante veremos que cuando vayamos a poner los porcentajes, también hay que indicarlo desde aquí. Bien, si en un momento dado no queréis entrar dentro de formato celdas para el tema de los numeritos, pues también es verdad que tenéis aquí, tras los botoncitos de alineación, hay una serie de botoncitos, ¿vale? Que serían estos. Esto indica, ¿vale? Que si yo quiero, por ejemplo, le aplicaría el formato monetario. Esto sería para aplicar porcentaje, ¿vale? Y esto sería para ponerlo en formato predeterminado. Es decir, que si yo le doy aquí, lo pone como se pone, como yo lo puse en un principio, ¿vale? Es decir, que si yo después por error le doy a cualquiera de estos botoncitos, pues simplemente dándole a deshacer o dándole a este botón, vuelve al formato normal, ¿vale? Recuerdo que yo esta versión que tengo del CAL es la versión 4 y pico, por lo tanto puede ser que alguna cosita se diferencie a lo que vosotros tenéis en el aula, ¿eh? Que es una versión un poquito anterior. Pero bueno, en definitiva más o menos muy parecido, ¿vale? Entonces mirad, por ejemplo, si yo aquí coloco un 500 o 5000 mejor, ¿vale? Y yo, por ejemplo, lo marco y le di el botoncito de moneda, fijaros qué es lo que hace. Por defecto pone el separador de miles, dos decimales y el euro, ¿vale? Si yo ahora, por ejemplo, esto está bien, pero le quiero, por ejemplo, quitar decimales o añadir decimales, ¿vale? Pues una opción muy fácil sería con estos dos botoncitos, ¿vale? Estos dos botoncitos sirven para añadir más decimales, ¿veis que se están añadiendo los decimales aquí? O bien quitar decimales. Va añadiendo o quitando decimales a todo aquello que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto, ¿vale? Pues yo podría quitar o añadir decimales a todos, ¿veis? Si yo le voy dando, va añadiendo 1, 2, 3 o va quitando, ¿vale? Yo estos botones los utilizo mucho también porque son muy cómodos y no tengo que estar entrando constantemente en formato de celda, ¿vale? Bueno, entonces, ya sabéis, si cuando yo os ponga los ejercicios y os ponga un montón de numeritos y esos numeritos lleven el separador de miles, ¿vale? O todos tengan dos decimales o todos lleven el euro o gran parte de ellos, pues normalmente vosotros escribís el número tal cual, sin puntitos, sin el euro y sin decimales, que los decimales los pondrá el programa después solo, los puntitos también y el euro también, ¿vale? Bueno, entonces ya sabéis, en todos esos ejercicios que yo os ponga con el euro, con decimales y con el separador de miles, en los números tenéis que hacerlo o bien desde formato celdas, la opción de número, indicando si es número o moneda, y porcentaje y fecha y demás ya lo veremos, y especificando ya en cada uno de ellos pues las opciones que se pueden escoger. Por ejemplo, si está número, el número de decimales y el separador de miles. Si está moneda, pues además del número de decimales y separador de miles, escoger la moneda, aunque casi siempre será el euro, ¿vale? Bueno, por ejemplo, ¿qué más cositas podemos ver aquí? Por supuesto, todo lo que yo pongo a través de formato celda también se puede quitar. Si yo, por ejemplo, me fuera aquí a formato celdas y yo le dijera que quiero 0 decimales y no quiero el separador de miles, pues evidentemente, igual que se pone, se quita, ¿vale? Aquí me ha quitado el separador de miles y los decimales, no me ha quitado el euro porque no se lo he dicho, ¿vale? Pero si yo me hubiera venido aquí a formato celda, ¿vale? Y en vez de moneda yo le hubiera dicho que esto es un número normal y corriente, pues también ya le hubiera quitado el euro, ¿vale? Bueno, por ejemplo, mirar, en casi todos los ejercicios normalmente os pongo un titulito que va a coger prácticamente todo lo que es la tablita de datos que tenéis debajo. Eso se hace
Mirad, yo escribo aquí, por ejemplo, el titulito en la primera celda y ahora selecciono aquí, ¿vale? Selecciono aquí directamente las 3 o 4 con respecto a las que yo la quiero centrar, y aquí hay un botoncito que se ha activado ahora en el momento en el que yo lo he seleccionado, porque si no se desactiva, y esto lo que hace es combinar celdas, ¿eh? Igual que lo que hacía el writer en las tablas con unir celdas, ¿vale? Yo le doy aquí, ha transformado las 4 celdas en una, y ahora ya simplemente le doy a centrar, ¿vale? Yo a esto igualmente le podría poner su borde y su sombreado. Os he comentado antes que para hacer los bordes podéis hacerlo a través de formato celda, que tenéis por aquí la pestañita de borde, ¿vale? Y en la pestañita de fondo. En este caso, como es una única celda, no tiene sentido hablar de las líneas interiores. Entonces, aquí no me activa todo, solamente aquellos que en teoría tienen sentido, ¿vale? Entonces, yo podría poner un borde, por ejemplo, aquí, ¿vale? O bien pintando, o simplemente dándole aquí, ¿no? Incluso coger un fondo también directamente desde aquí, ¿vale? Pero sí que es verdad que también se puede hacer desde fuera. Es decir, yo hay veces que lo hago desde aquí, como habéis visto ahora, pero también es verdad que hay veces que lo hago, le voy a deshacer, que no lo hago directamente entrando ahí. Aquí hay una serie de botoncitos que normalmente van a hacer también lo mismo. Mira, si me vengo, por ejemplo, por aquí, hay un botoncito, detrás de lo de los decimales, hay 2 botones de aumentar y reducir sangría, pues justamente detrás hay un botoncito de borde, ¿vale? Pues en este caso, veis que hay diferentes botones para yo poder escoger y aplicar el borde donde yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, un borde solamente en un lateral o en el otro, en los 2 laterales, arriba, abajo, solamente arriba y abajo, ¿vale? Es decir, que hay un montón de opciones. Pues, por ejemplo, si yo le doy aquí, ¿vale? Pues con esto lo que haría sería, digamos, aplicar el borde digamos, con la línea en principio predeterminada, que, que es este, ¿no? Y lo hubiera aplicado a toda esta celda. Este botoncito es para el color del fondo, ¿vale? Este botoncito que tenéis aquí al lado, el de la A, es el color de la letra. Este sería por si yo quiero cambiar, por ejemplo, la letra y no tener que entrar en formato celda y directamente en la opción de fuente, ¿vale? O de efectos de la fuente, que es donde venía el color de la letra, ¿vale? Bueno, ¿qué más, por ejemplo, podríamos aplicar desde aquí? A mí me gusta normalmente para el tema de los bordes, sí me gusta generalmente entrar en la opción aquí, en formato celda. Pero bueno, porque me permite, digamos, escoger, por lo menos en esta versión que no es la más moderna, me permite escoger más líneas aquí, ¿vale? Aquí tenemos más variedad de líneas que si los cojo directamente desde aquí, que solamente me pone la línea o el borde que he predeterminado, ¿vale? En otras versiones más modernas se puede activar un botoncito que es para escoger el tipo de línea, ¿vale? Pero bueno, yo creo que entrando en formato celda lo vais a poder hacer bastante fácil. Si alguno de vosotros queréis entrar en formato celda dándole el botón derecho, normalmente también suele venir aquí, en la opción de formato de celdas. Bueno, venga, ¿qué más, por ejemplo, podríamos aplicar aquí? Mirad, si os dais cuenta, veis que donde pone vendedores, esto normalmente no cabe, ¿vale? No cabe. Bueno, pues si en un momento dado vosotros necesitáis cambiar la anchura o la altura de una celda, es muy fácil. Mirad, simplemente os colocáis entre digamos, una celda y otra, arriba en donde aparecen las letras, los títulos. Si os colocáis justamente en medio, aparece como digamos, una doble flecha. Si le dais un doble clic, justamente ahí, clic, clic, hace lo que se llama un autoajuste, ¿vale? Y esto lo que hace es que coge la anchura que necesita, es decir, de esta columna, pues pondrá la anchura de la que tiene más contenido, ¿vale? Si no queréis hacerlo con autoajuste, pues simplemente hacéis un clic y vosotros de forma manual, ¿vale? Podéis darle la anchura que queráis, ¿vale? A cada una de estas columnas, ¿vale? Igualmente con la altura, ¿vale? Si yo, por ejemplo, esta columna la traigo para acá, me sitúo, digamos, entre un numerito y otro, lo que estoy haciendo es cambiar la altura de ¿vale? De una fila. Si yo, por ejemplo, ahora en este caso, que veis que está como todo muy para abajo, y yo quisiera ponerlo, por ejemplo, para que esté un poco más centrado, pues yo me podría venir a formato celdas, y desde formato celda estaba la opción de alineación, y en la opción de alineación yo le voy a decir que con respecto a la horizontalidad lo voy a poner centrado, es decir, que sería lo mismo que si yo le diera este botón, y verticalmente le voy a decir también que me lo ponga centrado,
¿vale? Entonces, en este caso ahora, fijaros cómo lo que ha hecho es que me lo ha puesto todo perfectamente centrado, tanto con respecto a la vertical, a la horizontalidad, como a la vertical, ¿vale? Bueno, por ejemplo, mirad, si yo escribo aquí un texto cualquiera, por ejemplo, yo qué sé, hola, para que vierais lo de la orientación, si yo selecciono, por ejemplo, esta celda, pues si yo me voy a formato celdas, aquí, y me voy a donde pone orientación del texto, yo puedo incrementar, esto es para darle una inclinación. Entonces yo podría darle aquí a los grados o bien directamente pulsando por aquí, le voy dando y voy poniendo los grados que yo quiera y con esto puedo darle la inclinación que realmente yo quiera. Si yo, por ejemplo, le pongo un ángulo de 45 grados, ¿vale? Pues esto lo que hace es que al darle a aceptar, ¿veis? Lo que ha hecho es que me lo pone a 45 grados, ¿vale? Para eso serviría la opción del, digamos, de alineación para inclinar, ¿vale? Mirad, si yo me voy a formato celda y en alineación, donde viene orientación, yo le digo que lo ponga en disposición vertical, ¿vale? ¿Qué es lo que hará lo de la disposición vertical? Bueno, pues poner las letras normales, sin estar rotadas, pero una debajo de la otra, ¿vale? Para eso es para lo que sirven, en principio, estas opciones. Bueno, pues yo creo que ya con esto vamos a poder hacer un montón de ejercicios, ¿vale? Acordaros, yo normalmente lo que hago, para cambiar lo que es el tipo de letra, lo hago desde aquí, el tamaño de la letra, para aplicar negrita, cursiva y subrayado, normalmente también lo aplico desde aquí. Si un subrayado más especial, pues entonces ya sí entro en formato de celdas, ¿vale? La alineación horizontal normalmente lo hago desde aquí. Para unir los titulitos, para unir la celda de los titulitos, utilizo el botón de combinar celdas. Y si quiero aplicar formato de moneda, ¿vale? Porcentaje o dar o quitar decimales a los números, utilizo estos botoncitos que tengo aquí, ¿vale? Y para aplicar colores de fondo, aplicar borde, yo normalmente, ya os digo, lo hago desde el otro lado, pero también lo podéis hacer desde aquí. Y este botoncito que era para cambiar el color de la letra, ¿vale? Que alguna opción que yo quiero aplicar no viene por defecto con su botón aquí. Bueno, pues yo me voy a formato, ¿vale? Me voy a la opción de celda, ¿vale? Y aquí vais viendo cada fichita que es lo que más o menos contiene, ¿vale? Esto era para lo que es la parte de números, para poner lo que dijimos, el número de decimales, el separador de miles, añadir la moneda. En fuente, para lo que era escoger el tipo de letra y aplicarle negrita y cursiva. En efectos de fuente, principalmente, dijimos que era para escoger el color, ¿vale? Y aplicar un subrayado distinto, digamos, al simple normal de una línea, ¿vale? Y con el color que yo quiera. En alineación, para lo que comentamos, para darle la alineación tanto horizontal como vertical, para orientar el texto dándole un ángulo o poniéndolo en vertical, ¿vale? El borde y sombreado, bueno, el borde y fondo, el borde que me va a permitir poner los bordes como yo quiera, ¿vale? Todas las líneas iguales o aplicar las líneas como yo quiera. Incluso igual que viene en Writer, pues me permite aplicar las sombritas que vienen aquí debajo, ¿vale? El color de fondo que me viene por aquí. Y esta última pestaña de momento no le vamos a prestar atención porque no tiene que ver tanto con el formato, sino con el manejo de esos datos, ¿vale? Entonces normalmente lo aplico desde aquí. Si acaso una última, hay por lo menos ver o echar un vistacito a una opción que viene por aquí, que dice lo de ajustar texto automáticamente. Esto viene dentro de la alineación. Es importante porque en algunos ejercicios os lo tengo puesto. Reducir para ajustar el tamaño de la celda. Esto simplemente quiere decir que si yo una celda la activo y me vengo a esta opción del menú y le doy a reducir para ajustar, quiere decir que si el texto sobresale de la anchura de la celda, pues va a reducir el tamaño del texto, ¿vale? Lo que pasa es que hay veces que se puede quedar demasiado pequeño el texto y no se aprecia. Pero yo sí utilizo mucho esta opción, que es la de ajustar texto automáticamente marcando lo de división de palabras activas, ¿vale? Esto se llama en el Excel, se llama ajustar texto. Y esto, por ejemplo, sería para cuando, si yo tengo, por ejemplo, una celda aquí y yo diga, no sé, código, ventas. Veis que, por ejemplo, código ventas no cabe, ¿eh? Yo podría cambiar la anchura, pero ¿y si no me interesa cambiar la anchura? Bueno, pues yo me puedo venir, estando seleccionado, a formato. Y dentro de formato le doy la opción de celdas, le doy la opción de ajustar texto y división de palabra activa. Y esto lo que hace será lo siguiente. Como no cabía, pues la palabra que no cabía en la primera línea la he bajado hacia abajo.
Y ya directamente yo, por ejemplo, lo puedo centrar. Yo lo utilizo mucho en las cabeceras de las tablitas que yo manejo, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto nada más. Ya me vais a poder hacer muchos ejercicios. Venga, pues ánimo con los ejercicios.